Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Compañeros y compañeras, como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio que tiene un nombre, un sugerente importante para los trabajadores y las trabajadoras, fortaleciendo nuestro sindicato. Este es el tercer programa y un programa que queremos destinarlo al análisis, a poder conversar también con ustedes acerca del derecho a la huelga o simplemente hablar sobre la huelga. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar en la sintonía de la Red Nacional de Noticias Obreras. Esto es Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Roxana, que es parte de este programa. Muy buenas tardes, Roxana. También el saludo correspondiente. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Evidente, es el tercer programa que compartimos con Bruno Rojas también. Y queremos llenar algunas expectativas que tienen los trabajadores desde su punto de vista y de ellos y desde su experiencia de trabajo. Creo que va a ser certero que nos comuniquemos siempre y constantemente y nos indique, ¿no?, qué conflictos se tiene en las fábricas para llegar a ustedes. Fortaleciendo el sindicato, sí, es un programa muy interesante que vamos a seguir dando a posteriori. Gracias, compañeros. Muy bien, entonces vamos a reiterar la bienvenida, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este programa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Y bien, comencemos. Hoy, como ya adelantamos, vamos a justamente conversar, analizar la huelga como derecho y como acción directa de los trabajadores, como esa acción colectiva que los trabajadores llevan a cabo frente a una vulneración de derechos, frente a las condiciones, malas condiciones de trabajo, en fin. Históricamente, la huelga nació, fue producto espontáneo, instintivo de los trabajadores como un medio de defensa frente, por ejemplo, a largas jornadas de trabajo que se daban en varias empresas, industrias en Estados Unidos, en países europeos, frente a malas condiciones en cuanto a seguridad ocupacional, el no pago de salarios y tantas otras condiciones que mostraban claramente que el nacimiento del capitalismo en el mundo, en Estados y en Europa fundamentalmente, se dio a costa de una mayor explotación del trabajador y de la trabajadora. Y frente a esa explotación laboral, justamente los trabajadores empezaron a crear diferentes medios de defensa, medios que les permitan hacer conocer sus demandas, sus denuncias y finalmente enfrentar al capital, enfrentar a los empresarios con relación a lo que los trabajadores vivían diariamente en cuanto a una tremenda explotación de la fuerza de trabajo. Así, por ejemplo, crearon lo que fue la destrucción de las máquinas, porque creían en esa época, estamos hablando de hace más de casi 200 años atrás, creían en esa época que las máquinas, las herramientas instaladas por los empresarios, por los capitalistas, eran los culpables de su situación, eran los culpables de lo que les ocurría con semejante explotación de trabajo, malas condiciones de trabajo, en fin. Y justamente la historia nos muestra muchos hechos, acontecimientos que los trabajadores mostraron a partir de destruir las máquinas, y eso obviamente también desencadenó bastante represión, desencadenó persecuciones a dirigentes, a trabajadores en esa época tan importante. Uno de estos métodos, uno de estos medios fue paulatinamente creándose en torno a lo que fue inicialmente el paro, un paro espontáneo, un paro
decimos instintivo de los trabajadores frente a lo que significa, reiteramos una vez más, a la explotación extrema de los trabajadores y de las trabajadoras. Y fue justamente en esas circunstancias en que los trabajadores empezaron a generar diferentes paros. Concepto de huelga todavía no era un concepto ya estructurado, un concepto que sea propio del lenguaje de los trabajadores, pero paulatinamente la huelga fue asumiendo una forma vinculada estrechamente a la acción directa, a la acción que hace que los trabajadores de manera colectiva, de voluntad propia, se rebelen y finalmente se enfrenten ante las condiciones extremas de trabajo creadas por el capital. La huelga asume ese carácter históricamente. Y fue en 1825, allá en Estados Unidos y en algunos países europeos también, que se reconoció formalmente, legalmente, después de mucho tiempo, el derecho a la huelga. Y asimismo, también la huelga, en este caso, por mucho tiempo, fue considerado un delito que algunos trataristas del derecho del trabajo consideran que fue la primera forma de manifestación y de considerar la huelga, esa medida tomada por los trabajadores como eso, como un delito. Luego pasó a ser un ilícito civil, así lo denominan los tratadistas, y luego se consideró como un derecho individual, ya como parte de las normas de la legislación laboral en diferentes países, para finalmente traducirse como un derecho colectivo. 4 momentos importantes a considerar si hablamos de un poco de historia respecto a lo que significa la huelga y su importancia como tal. Pasemos ahora a algunos conceptos básicos, porque lo que queremos acá con ustedes es transmitirles algunos elementos, algunos conceptos, algunas ideas que nos permitan luego, ya cuando analicemos la legislación laboral vigente, cómo la legislación considera la huelga, poder justamente tomarlos en cuenta. En primera instancia, compañeros y compañeras, la huelga debe ser definida, considerada como un resultado, como un producto de la acción directa de la clase obrera. La historia justamente nos da muchísimos ejemplos con relación a esto. Es la historia, es la práctica, es esa acción que los trabajadores de manera colectiva ejercen frente a lo que el capital, el capitalismo, las empresas, las industrias iban generando como condiciones extremas de precariedad en cuanto a las condiciones laborales como tal. Este es un elemento importante a tomar en cuenta. En segundo lugar, la huelga surge como un método de lucha y hasta hoy es considerado, debe ser considerado como eso, como un método de lucha. Un método que se ha traducido también, siempre recogiendo la tradición histórica, la tradición de lucha del movimiento obrero en el mundo y en diferentes países, que eso se ha traducido, por ejemplo, en el paro por pocas horas, o se ha traducido en una huelga indefinida, una huelga general, que ya son medidas mucho más grandes, medidas que hacen que participen diferentes sectores laborales, diferentes organizaciones, en fin, y que ya se enfrentan, cuestionan el sistema capitalista, cuestionan esto que significa la explotación del trabajador y de la trabajadora. ¿Y cuáles son aquellos elementos que nos interesa destacar en cuanto a la huelga, recogiendo las lecturas de diferentes trabajos del derecho laboral, pero sobre todo desde lo que significa la propia experiencia de lucha de los trabajadores? La primera, una huelga expresa lo que ya estamos diciendo, la acción directa, esa acción que se decide por los trabajadores, en una asamblea, frente a un conflicto, frente a lo que significa la negativa, por ejemplo, de un empresario, de una empresa, frente a la mejora de sus condiciones de trabajo. Es una acción colectiva. Si bien participan
pueden participar pocos trabajadores o muchos trabajadores, esto le da un carácter más bien de colectividad en lo que significa el asumir la huelga. El otro elemento importante a tomar en cuenta es que la huelga expresa la voluntad colectiva de enfrentarse a aquello que significa ese proceso de explotación de los trabajadores en las empresas, como ya lo estamos mencionando en este caso. Y al decir voluntad colectiva, lo que estamos señalando es que la huelga no es un capricho, no es una decisión unilateral de un dirigente, de unos cuantos dirigentes o de unos cuantos trabajadores, sino más bien expresa esa voluntad de existencia del trabajador frente a lo que están viviendo. Esa situación inadecuada, esa situación de malas condiciones laborales y todo aquello que también significa abuso, maltrato, desconsideración de parte del empresario respecto al trabajador. La huelga también traduce autonomía. ¿Qué significa autonomía? Algo que vamos a luego también comentar un poco más con Roxana. Los tratadistas del derecho laboral mencionan como autotutela. La huelga es una decisión de autonomía, de ejercicio de autonomía de los trabajadores, en el sentido de que la huelga no debe tener ningún tipo de injerencia externa, de ningún tipo. Entonces, traduce esta expresión de autonomía cuando se decide, por ejemplo, en un paro de 24 horas, de 48 o una huelga de mayor extensión. Tiene un objetivo principal, no el único, pero principal, la mejora de las condiciones de trabajo. Y esto sería importante que los empresarios conozcan y tomen en cuenta respecto a que cuando se enfrentan a una huelga, los empresarios generalmente creen que es una medida extrema, radical, que asumen los trabajadores. Sin embargo, no es así. Estamos hablando de que lo que están planteando los trabajadores a partir, por ejemplo, de un pliego petitorio, de un pliego de demandas, lo que están pidiendo es la mejora de las condiciones laborales, en cuanto a salario, en cuanto a jornada de trabajo, el pago de horas extras, el pago de bonos, el reconocimiento de dirigentes como representantes de un conjunto de trabajadores, en fin. Esto es muy importante de tomarlo en cuenta, cuando tristemente, en la realidad, como pasa en el país, las huelgas generalmente son consideradas ilegales o dan lugar a penalizaciones, a sanciones, o se considera como un delito, como si fuera algo ilícito el hacer una huelga, el hacer un paro frente a lo que viene sucediendo en las empresas. La huelga también, finalmente, se ha traducido y es actualmente un derecho colectivo, un derecho reconocido en la Ley General del Trabajo, en el caso boliviano, su decreto reglamentario, pero también por otras normas que hacen que la huelga sea considerada un derecho. Pero todavía falta avanzar más allá para que ese concepto de la huelga como derecho sea efectivamente eso, un derecho reconocido plenamente a los trabajadores, en este caso, a las trabajadoras, obviamente. Estos algunos elementos para tomarlos en cuenta cuando nos referimos a la huelga como acción directa de los trabajadores, pero también la huelga como derecho. Vamos a volver sobre este aspecto luego de ahora de preguntarnos, ¿y la legislación boliviana, Roxana, compañeros, compañeras, la legislación boliviana cómo define, cómo entiende, cómo regula finalmente a la huelga en todo este contexto de la legislación laboral? Roxana, por favor, ¿cómo entendemos? ¿La huelga es eso? ¿Es un derecho? ¿La Constitución qué dice al respecto? Por favor. Bueno, yo creo que habría que complementar, Bruno, sobre el tema de la huelga en el caso particular de Bolivia. Nosotros conocemos que actualmente por la Constitución Política del Estado, el derecho a la huelga es como el derecho a la vida, ¿no?
que tiene más que todo una defensa de carácter constitucional. Es eso, se equipara al derecho a la vida. Por eso tiene esa cobertura, esa garantía constitucional. Pero para llegar a esa situación, tenemos que también ser bien objetivos en lo que respecta a nuestra historia. El derecho a la huelga en Bolivia, por ejemplo, para que se tenga el derecho a la huelga, han tenido que atravesar una serie de vicisitudes de la clase trabajadora y en especial de los trabajadores mineros en Bolivia. Se antepone a esta situación del código de trabajo, por ejemplo, hechos que han suscitados en la masacre de Huanuni, ¿no?, en la masacre de Catavi y en otros tipos de masacres. ¿Qué ha posibilitado esa masacre? Una masacre que la historia la cuenta con 400 muertos entre trabajadores, mujeres y niños, ¿no? Entonces, esa presión que se ha hecho en los sectores mineros ha suscitado que la clase dominante, en este caso el capital, a cargo de Patiño, José y Aramayo, en especial de Patiño, ¿no?, que tenía La Salvadora y otros más en Oruro y todos ellos, se vean ante la necesidad urgente de aprobar en realidad estos derechos consagrados que después fueron consagrados en la Constitución Política. Porque para esa fecha todavía, el hecho de la huelga era sancionado no solamente con el arresto domiciliario, sino también con la muerte y con la ejecución, además de los propiciadores, de los dirigentes que hubieran hecho esto. Extrema sanción. En Bolivia pasó eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la isla de Coati, lo que es la Titicaca, todos ellos, que hacía la Patiño, José y Aramayo, ¿no?, en las aeronaves correspondientes, los tiraban al lago Titicaca, a los promotores de la huelga. Entonces, la lucha es pues incesante, la lucha de clases es esa, entre capital y trabajo. Indudablemente que los trabajadores, a través de su lucha, han propiciado estas acciones directas. Las acciones directas, ¿qué significan? Como ha ocurrido en otros países también a nivel mundial, pasó también, ya conocemos la historia, ¿no? En Bolivia particularmente crean pues sus mecanismos de defensa los trabajadores, brazos caídos, ¿no? Después tenemos propiamente, digamos, inclusive la toma de rehenes, ¿no? Eso es lo que ha pasado, digamos, cuando los han agarrado a los gerentes generales, a los técnicos, creo que eran ellos de los americanos, en la época de Catavi o siglo XX. Ahí es la cosa. La historia lo dice ahí. Pero, lógicamente, los han acusado con una sentencia judicial y donde han establecido los culpables, autores inmediatos, mediatos, todo un tipo de autorías, cómplices. En ese sentido ha durado procesos largos. Es más, los trabajadores en realidad, cuando ha venido el proceso, digamos, de conciliación y arbitraje, que lo considera en el Código del Trabajo, para que llegue al Código del Trabajo como ley general del trabajo, consagrado en la huelga y consagrado posterior en las constituciones políticas del Estado, ha sido justamente por acciones directas de los trabajadores. 3 grandes masacres que pasó antes de la tesis de Pulacayo, mucho más antes, el 45. Mineros. Indudablemente, a raíz de esta presión tan fuerte que tenía en todos los sectores, ¿no?, el cierre además, ojo que hay que tomar en cuenta que Patiño tenía convenios internacionales de venta del estaño con las grandes empresas a nivel europeo. Entonces, no le convenía tener cerradas sus fábricas. Entonces, no ha tenido más que la clase política dominante de esa época inmediatamente formalizar el Código del Trabajo a través de los gobiernos de Peñaranda, de todos ellos. Legalizar ¿no? el Legalizar derecho. El Código del Trabajo. Ajá.
Esa ha sido la presión iniciada por estos masacres correspondientes. Entonces, eso ha sido. Para lograr, por ejemplo, que en las minas de siglo XX, Catavi, Guanuni, todos ellos, los trabajadores trabajaban como 17 a 18 horas diario. Y además vivían en condiciones precarias. Vivían en los mismos cerros, en cuevas, los trabajadores, de tal forma que el impulso de los trabajadores hacen que renazca el pliego de peticiones a las grandes empresas de las que te menciono. En realidad, estas presiones, la clase dominante trabajaba pues con la prefectura del departamento, con la policía, con los comandos y con el gobierno, que era su gobierno. Para llegar a un convenio de que sea 3 horas por día y no 17 horas, y que tengan viviendas precarias como estaba, los llamaron directamente a los dirigentes a una reunión para que suscribieran un convenio. Los trabajadores de base, los dirigentes de valía, dijeron: si nosotros vamos a la gerencia general, ¿qué van a hacer? No, vengan ustedes en tranvía, en tren. Inmediatamente los tomaban en tren y lógicamente los iban a detener y los iban a matar, así nomás era. Entonces, ¿dónde está la acción directa de los mineros en esa fecha? Los mineros no se fueron en tren, se fueron a pie a la gerencia general. Pero se fueron los mineros así, con toda su vanguardia de lucha. Es decir, su vanguardia de lucha con armamento armado de los trabajadores. Los trabajadores fueron armados ahí. La Patiño no tuvo otra alternativa que firmar un compromiso, un acuerdo, donde ya no trabajaban 17 horas, trabajaban una jornada, digamos, de las 8 horas. Para cumplir este derecho. Para cumplir en un acta correspondiente. Pero esa acta, para que firme la Patiño, ha tenido que ser por la presión de las bases a través de una acción directa y a través del armamento que tenían también los trabajadores. Ese ha sido el nacimiento para el Código del Trabajo. Eso es a grandes rasgos, compañeros, que les explico. La historia en Bolivia es tan interesante, realmente es indudable. Es el diamante de la historia de la acción directa que tiene Bolivia y que imparte también a otras naciones, porque de ahí aprende la clase obrera. Es muy diferente la clase obrera de Bolivia a la clase obrera de la Argentina, del Brasil o de los Estados Unidos. Eso yo creo que en el tema de la toma de fábricas ya vamos a tomar en cuenta esa situación. Era para complementar. Bueno, a tu pregunta de lo que es actualmente la huelga, tú lo has dicho, ¿no? En la Constitución Política del Estado y lógicamente también en la Ley General del Trabajo, explica lo que es el derecho a la huelga. Ya les he manifestado que es un derecho de carácter constitucional. Dice: necesariamente para que haya una huelga, la huelga tiene un inicio de un pliego de reclamaciones y un pliego de peticiones, que lo hacen todas las empresas que están dentro del marco de la ley general, ferroviarios, mineros, fabriles, Asana, todos ellos. Llegan directamente a formular un pliego de peticiones a la empresa y, lógicamente, van por norma y procedimiento a una instancia, digamos, de conciliación y después a una instancia de arbitraje. Si en ambos fracasa la conciliación y el arbitraje, indudablemente ahí sí se declara la huelga. En esta huelga tiene requisitos imprescindibles para que la huelga sea legal. La huelga, para que sea legal, tiene que tener un pronunciamiento primeramente de la conciliación y arbitraje expedida por el Ministerio, necesariamente uno. Aquí dice la ley que la resolución lo tomen por lo menos las 3/4 partes de los trabajadores, ¿no?
Y eso son condiciones claves para la huelga que sea legal. Yo creo que desde mi punto de vista eso lo cumplen la mayor parte de los trabajadores. Pero hay que tomar en cuenta que muchas veces se llega a una conciliación, digamos, sin tener la necesidad de llegar a digamos, a un arbitraje. Pero son muy raros casos, porque indudablemente hay algunas empresas que deben nomás estar no queriéndose tener un conflicto correspondiente. Bueno, después, igualmente, por ejemplo, esta determinación de los trabajadores para ingresar a una huelga, el acta original de esto tienen que pasarlo al Ministerio de Trabajo, o a la provincia correspondiente, o a la autoridad política del departamento, en este caso al Ministerio de Trabajo. Igualmente los patronos también tienen que hacer esa situación, ¿no? Seguir el mismo procedimiento, ¿no? Para cesar, se llama lockout por parte de los empresarios. Ahora, es cierto que la huelga para los trabajadores, dice el artículo 117 de la Ley General, el concepto de huelga solo comprende la suspensión pacífica del trabajo. Retiramos eso, por favor. Dice, el concepto de huelga solo comprende la suspensión pacífica del trabajo. Ahora, vamos a ver. Todo acto o manifestación de hostilidad contra las personas o propiedad cae dentro de la ley penal. ¿Ya? Eso dice el artículo 117. Pero este artículo de la 117 y en la ley penal ha sido modificado por la ley 232 del Código Penal, la ley correspondiente a la despenalización de la huelga. ¿Qué significa eso? En el Código Penal, en el anterior de 97, algo por ahí, estaba penada la huelga bajo dos aspectos. El sabotaje, primero. El sabotaje en el Código Penal anterior decía tiene de 1 a 8 años. Y en caso de hostilidad de 1 a 5 años. Como sanción. Como sanción. Pero ¿cómo se define sabotaje por parte del trabajador? Sabotaje significa, digamos, de que el que dice la ley en el 2, la modificación posterior viene, porque la ley dijo 8 años. ¿Dónde está la modificación de ese artículo de la 232 actual ahora? Dice el sabotaje. El que impida o entorpezca el desarrollo normal del trabajo, de la producción, invadiere o ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daño en las máquinas, provisiones, aparatos e instrumentos en ellos existentes, será sancionado con privación de libertad de 1 a 8 años. Eso es lo que dice, de 1 a 8 años, ¿no? Pero hay una parte que por la presión de los trabajadores ha tenido que modificarse este artículo de la 232 actualmente, ¿no? Por las presiones de las bases y las presiones sociales. Ahí dice, y esto es necesario, es donde ahí los trabajadores se apoyan en esta disposición. ¿Qué dice? En la 232, en el numeral 2, dice, está exento de responsabilidad penal la dirigente y el dirigente sindical o la trabajadora o trabajador que dentro de un conflicto laboral en el derecho a la huelga ingrese pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas, mineros, en defensa de los intereses laborales o conquistas. ¿Qué significa eso? Ha habido modificación a la ley. Porque el otro era tajante, de 1 a 8 años y listo, sabotaje. Pero esta parte de la modificación de la ley lo saca, lo exonera de responsabilidad al trabajador y a la trabajadora y al dirigente. ¿Por qué? Siempre y cuando cumplan... Siempre cumple que sea pacífica. O sea, aquí nos vamos el tema de que es pacífico debe ser esto. La mayor parte de los trabajadores no son pues personas que quieren quebrar la norma. Indudablemente, ¿qué hacen ellos los trabajadores? Muchas veces, antes de hacer cualquier tipo de conciliaciones, muchas veces se declaran por muchos factores. El caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no ven? Bueno, o fuerza mayor, cualquier cosa. Los trabajadores ingresan bajo un argumento.
el argumento de hecho. Vigilia. ¿Qué es una vigilia? Los trabajadores ingresan a las fábricas. Ingresan a las fábricas y están alrededor de las maquinarias. Al estar alrededor de las maquinarias, ¿están destruyendo? No, no están destruyendo. ¿A raíz de qué los trabajadores propiamente asumen esa conducta? Porque indudablemente los trabajadores en todo su cotidiano vivir, el empresariado en realidad, ¿qué ha hecho durante años? Sin seguro, sin cotizaciones, adeudos de, digamos, de beneficios sociales o de salarios devengados, pago de horas extras que no paga, horas extraordinarias. Hay un cúmulo de violaciones. Entonces, los trabajadores, por reacción natural, ¿qué hacen pues? Además, miren, en el tema, digamos, de lo que dice el sabotaje, no es muy claro esto. El que impide o entorpezca el desarrollo normal del trabajo o la producción, invadiera o ocupar el establecimiento industrial, incumplirá. Esta disposición es bien confusa. Daría a entender que este artículo es para los trabajadores. Pero les voy a explicar qué pasa. ¿Quién en realidad hace sabotaje en las fábricas? ¿Es la patronal? ¿O también los trabajadores? Esta disposición se tiene que aplicar también a la clase patronal. ¿Qué es lo que pasa? Ejemplo, digamos, una empresa constructora que los saca a sus trabajadores con vacaciones. Vuelven a querer trabajar y ¿qué pasa? La maquinaria ya no está. Es lo mismo en las fábricas. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿No? Sacan sus maquinarias. Cuando llegan los trabajadores a querer trabajar, ya no está. ¿Quién ha hecho el sabotaje a esa relación de producción? Es el empresario. Esa situación tiene que ser, digamos, probada por los mismos trabajadores. Esa es la situación. Ahora. Hay entonces, Roxana, una definición ambigua y de la que los empresarios se pueden, digamos, agarrar. Claro, ellos se agarran de este argumento. artículo, es decir, no, claro, ustedes no están exentos de la responsabilidad, Exacto. porque están impidiendo la producción, porque están haciendo, ¿no ve? No es tan cierto eso. Y por ese hecho una huelga puede ser declarada... Pueden declarar hostil, ilegal. Eso. Entonces, esas situaciones, compañeros, eso se lo discute en el Ministerio y también a través de los amparos constitucionales, que hay N de fábricas que ahora están con amparos en el Tribunal Constitucional, todos ellos. Hasta el día de hoy, si bien la normativa les favorece a los trabajadores, pero no se ejecuta. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores en este tipo de actitudes, no obstante que la Constitución ha sido aprobada del 2009, a la fecha, son 10, 14 años, en el actual régimen, es donde más se ha vulnerado el derecho. ¿No? Pero hay una cosa necesaria. Los trabajadores, por experiencia, que están pasando por la normativa legal, porque son presas, pues, de legalismo, los trabajadores. El temor al juicio, el temor a esto, y el temor a ser despedido de su fuente de trabajo también, ¿no? Son cosas que en el calor de la lucha vamos a estar comprendiendo esta situación. Es lo único que les puedo manifestar. Y Roxana, así muy puntualmente, el reconocimiento del derecho a la huelga en la Constitución, en la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario y estos decretos que justamente mencionabas a propósito de lo que significa haber cambiado un artículo del Código Penal para, entre comillas, liberar a los dirigentes en caso de que la sanción sea mayor, en este caso prisión de 8 años específicamente. De 1 a 5 años. ¿Este reconocimiento, Roxana, es suficiente? El derecho a la huelga, como otros derechos colectivos, por ejemplo, como el de la sindicalización, la negociación colectiva, ¿tienen reconocimiento suficiente? ¿Por qué los trabajadores, cuando asumen una medida de hecho,
siempre están ante la gran interrogación, digamos, en el sentido de que esa huelga, esa medida de presión, sea declarada ilegal. ¿Hay suficiente reconocimiento legal como para que el trabajador se sienta tranquilo cuando ejerce una medida de huelga? Claro, los trabajadores en realidad, como son presas del legalismo, cumplen pues, estos pasos correspondientes, con su acta, con el objetivo concreto de la huelga, con su pliego de peticiones que han sido declaradas, digamos, rechazadas a nivel de conciliación y arbitraje. No están de acuerdo. ¿No? O sea, hay reconocimiento, lo que quiero decir es que hay reconocimiento en la Constitución, en la ley, claro. Sí, reconocen a la huelga como un derecho como constitucional, derecho. es cierto. Pero ¿es suficiente ese reconocimiento? Es decir, ¿es un derecho que puede, en este caso, ser ejercido plenamente por los trabajadores? ¿O está todavía sujeto a este tipo de limitaciones? Que sea una suspensión pacífica, que cumpla ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que tenga el apoyo del 75% de los trabajadores de la empresa, hay una declaratoria formal en este caso, en fin, además de que se prohíbe la huelga a otros sectores, por ejemplo el sector público. Por eso mi pregunta, y que seguramente también los trabajadores probablemente se vayan preguntando, ¿el derecho a la huelga en Bolivia y en otros países está suficientemente reconocido como derecho? Claro, está reconocido en la ley. Está reconocido, La huelga está reconocida en la ley. Puede ser una huelga declarada legal o ilegal, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, las causas por qué es legal y por qué es ilegal. Pero generalmente, por la experiencia, es declarada ilegal. Es en tanto en cuanto los gobiernos correspondientes, si es un gobierno proteccionista, por ejemplo, de los primeros años de Evo Morales, ¿no ve? Donde en la Constitución Política del Estado han aplicado, digamos, han ratificado la imprescriptibilidad y otros factores muy interesantes que favorecen a los trabajadores. Es una bandera de lucha que he tenido al principio. Pero de esa fecha, ahora, en realidad las circunstancias son totalmente diferentes. Es un gobierno, digamos, ya no protector de los trabajadores, entre comillas. Actualmente, ¿qué es, pues? Ya no. ¿No ve? ¿Qué estamos viendo con el tema de los congresos extraordinarios de los trabajadores a nivel fabril? ¿Qué se está queriendo? ¿Qué se está luchando primero para esto, para que se aplique? Es la independencia política de los trabajadores. No es así. Porque ¿qué pasa, digamos, en la conformación de la junta de arbitraje? En la junta de conciliación hay 2 representantes de los trabajadores y por la patronal hay 2 representantes. Pero en la junta arbitral, digamos, hay 5 representantes. Uno de ellos es del ministerio, del director, y 2 patronales. Si el director a nivel político es un gobierno, ¿de dónde? Pues, ¿pro-patronales o no? Eso hay que preguntarse. ¿Cómo es? Es pro-patronal. ¿Por quién va a declarar una huelga ilegal? Lógicamente, la conformación de ese directorio en la Junta es a nivel del patrón. O sea, inclusive esa huelga puede ser declarada ilegal. Ahora, ese proceso, Roxana, lleva tiempo. Lleva tiempo. Desde el pliego de peticiones, el pliego de reclamaciones, la etapa de conciliación, hasta llegar a la etapa arbitral. Arbitral y además la sentencia que pueda dquitarse, ¿no ves? ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo tiene que esperar todo ese tiempo para que su huelga sea declarada. Claro, así tiene que esperar. Bueno, esa es la ley. Esa es la ley. Pero los hechos son totalmente contrarios. Muchas veces los trabajadores, inclusive, obvian estos pasos correspondientes. Se van a las medidas de hecho nomás. Y muchas veces esa presión de las medidas de hecho de los trabajadores son más contundentes que el procedimiento laboral. Así es. ¿No? Así es. Pero para que eso ocurra, los trabajadores en conjunto tienen que ser unidos, la unidad de los trabajadores. Y además ser consecuentes con su pliego de peticiones, que es así, pues, ¿no ve? Pero lamentablemente la clase trabajadora de hoy, despolitizada totalmente, es más, ni siquiera, digamos, considera
a la Ley General del Trabajo, porque los dirigentes sindicales, bueno, pues se lo toman como si fuera un libro inaccesible para las bases. Ajá. Entonces la educación en el sector de las bases tiene que ser fuerte para que conozca sus verdaderos derechos. ¿Lo ve? Bueno, esto hay un tema más que hablar muy largo, No, seguramente, que seguramente vamos a continuar. Vamos a seguir conversando porque hay varios aspectos que pueden quedar pendientes en lo que se refiere a la huelga como hecho y la huelga como derecho. Como derecho está la legislación laboral, está la Ley General del Trabajo específicamente, está la Constitución también, como hemos mencionado, pero la huelga de hecho, esa medida asumida por ustedes, compañeros y compañeras, frente, por ejemplo, a una vulneración de un derecho, frente a lo que significan despidos intempestivos, salarios devengados y tantas otras vulneraciones que se vienen dando, la huelga es asumida como hecho. Lo importante acá, y este es el otro elemento que queremos, antes de pasar a los comentarios, las preguntas de ustedes, lo importante es tomar en cuenta lo siguiente. Entre los principios del derecho laboral, hay uno que está referido a la indivisibilidad de los derechos. Y los derechos no se pueden dividir. Los derechos son integrales. Los derechos hacen a un concepto que hace a la protección integral del trabajador. O sea, en este sentido, la huelga como conquista debe ser entendida así, como huelga de hecho y también como huelga como derecho. Esto es bien importante de asumirlo, en el sentido de que ustedes, compañeros y compañeras, cuando asumen una medida sin precisamente cumplir todo ese proceso establecido en la negociación colectiva, tienen un elemento, digamos, a favor, y eso es lo que quiero luego consultarte, Roxana, tienen un elemento a favor. El hecho de que cuando el empresario, los propietarios de la empresa, incumplen la atención de un pliego de petición, vulneran derechos laborales, despidos, para poner solamente un ejemplo concreto del que hemos tratado en anteriores programas, los trabajadores asumen una medida como reacción frente a ese tipo de vulneración. En este sentido, la huelga es definida como de hecho. Y eso es importante porque se justifica frente a lo que el empresario está efectuando en cuanto a las vulneraciones como tal. La huelga de derecho es lo que tiene que cumplirse, pero lo otro es lo importante a tomar en cuenta, y me imagino, Roxana, que debe haber jurisprudencia en el sentido de que alguna huelga de hecho, asumida así, como reacción inmediata ante una vulneración, ante una violación, ante un conflicto laboral, pues sea reconocido finalmente como legal. Claro. Porque lo que los trabajadores están haciendo es una reacción absolutamente legítima de defensa de sus derechos. Defensa de sus derechos. Eso es bien importante de remarcarlo, y así vamos a ir también tomándolo en cuenta con otros elementos en el programa. Pero vayamos a las preguntas, Roxana, y por favor, una pregunta de Irene. Muchísimas gracias, Irene, por estar con nosotros, por compartir el programa. Irene nos pregunta, ¿se puede realizar huelgas por solidaridad? Bueno, la ley no lo permite. No prohíbe. Prohíbe, perdón. Prohíbe. Pero veamos sus características. Ya. El decreto ley 2565 del 6 de junio del 53, vigente a la fecha, dice: prohíbese las huelgas generales y las de simpatía o solidaridad, como las que no sean diligenciadas con estricta sujeción a los trámites y términos establecidos en el título 10 de la Ley General del Trabajo. Es bien concreto. No se puede, y además está sancionado a esta instigación a la huelga por solidaridad. Ahora es cierto que muchos de los trabajadores dan su solidaridad de los otros sectores, pero dan una solidaridad escrita, pues, ¿no ve? Eso no les limita a ser solidarios, con mandar, digamos, apoyos a los trabajadores. Eso es fuerte. Claro, aquí lo que sanciona es el hecho de que se suspenderían
las actividades de trabajo por un acto de solidaridad con los trabajadores, ahí sí, está prohibido. Se les descuenta, pues, ¿no ve? Sin embargo, se han dado. Pero se han dado varias se han huelgas dado de varias solidaridad. huelgas de solidaridad. Ya. Pero los trabajadores en ese aspecto son también consecuentes con su lucha, porque dicen, pues, en el ejemplo típico del magisterio. Magisterio declara sus huelgas ilegales, lo que quieran, y los trabajadores dicen que ya que nos descuenten, pues, ¿cuál es el problema? Pero vamos a ser consecuentes con nuestros dirigentes, que son capaces de ser defensores de nuestros derechos, ¿no ven? Eso es lo que pasa. Entonces está prohibido, pero los apoyos son masivos. Y puede darse, pues, ¿por qué no? Los trabajadores, en una condición de solidarios, sabiendo que es ilegal, pueden, pues, pero lógicamente se atienen también que van a ser descontados de sueldo, ¿no ve? Pero más puede la unidad del trabajador. Claro. Pero también muy rápidamente, el prohibir huelgas de solidaridad desconoce un principio del sindicalismo revolucionario, que es el de solidaridad de clase, en el sentido de que trabajadores de un sindicato, de una empresa, pueden manifestarse con una medida de presión en apoyo a otros sindicatos, a otros sectores laborales, en fin. Esto simplemente como otro elemento importante a tomar. Américo también está con nosotros. Muchísimas gracias, Américo. Pregunta, ¿cuáles son los primeros pasos para que la huelga sea legal? De la que justamente estábamos conversando hace instantes. Roxana, quizá para puntualizarlos, para que respondamos a esta inquietud de Américo, que además dice, ¿dónde debo además acudir? En primer lugar, para que esto, la huelga en este caso, sea declarada legal. Bueno, para que la huelga sea declarada legal lo dice los artículos correspondientes de la Ley General del Trabajo. ¿Qué artículo? ¿No ve? Aquí está. El artículo 114, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para declararse en huelga? Sabemos aquí a los pronunciamientos de la Junta de Conciliación y del Tribunal, todos ellos. Pronunciamiento de los trabajadores, que sea del 3-4%. Pero ahora lo principal es esto, ¿no? Un ejemplo les voy a dar. ¿Qué pasa? El pliego de reclamaciones y el pliego de peticiones. Reclamaciones y el pliego de peticiones. Reclamaciones es cuando la empresa no cumple la ley general. No está en el seguro, no están aportes, no tiene una serie de descuentos y que no... una serie de arbitrariedades. Eso sí que no es reclamación. Eso eso es reclamaciones. Pero una petición que puede ir juntamente con el de reclamaciones es un incremento salarial, por ejemplo. El hecho de que a los trabajadores les hayan incrementado cada año el 8, 5, 10%, muchas empresas no cumplen eso. No cumplen por años, ¿no? No cumplen por años. Entonces, se va haciendo toda una especie de lista de todas las vulneraciones que se ha hecho los trabajadores, los asesores legales y los trabajadores, y eso están reclamando el cumplimiento de esa ley, que por ley les corresponde. Las desreclamaciones, incrementos salariales, una serie de cosas. Son dos cosas diferentes. Pero como se va al ministerio, se hace la Junta de Conciliación, el ministerio llama a la Junta de Conciliación, 2 representantes aquí, 2 representantes por la patronal, 2 por los laborales. Y si no hay acuerdo en las conciliaciones, y se va al arbitraje, y en el arbitraje hay un pronunciamiento, el laudo arbitral que le llaman eso. Si el laudo arbitral en la que están ahí dicen sí, eso es legal, esto es legal, la huelga es legal, pues. Y esa sentencia de laudo arbitral que le llaman sentencia, laudo arbitral es una sentencia que tiene que cumplir la empresa. Tiene ese carácter de sentencia. De cumplimiento. Claro. Pero Roxana, esto en caso de demandas. No. En caso de que, por ejemplo, un sindicato presente un pliego de peticiones, el empresario no responde adecuadamente o ignora ese pliego, no le da se pasa a la siguiente fase, en fin. Pero, ¿qué pasa si hay la vulneración de derechos? Claro, en ese si hay caso despidos de dirigentes, salarios devengados, y en ese caso un sindicato en una asamblea decide... Declaran la huelga los trabajadores, pues. Claro, declaran la huelga, pero... Ya son problemas de señal, se cortó ahorita. La lluvia.
Volvió. ¿Ah? Ahora sí, ahora sí volvió. Sí. Bueno. Muy bien, entonces... Bueno, la aplicación para ir al tema de la huelga, lo que dice el artículo 114 de la Ley General, dice, fracasadas las gestiones de conciliación y arbitraje, ¿no? Los trabajadores podrán declarar la huelga. Claro, en la Asamblea General, todo eso, ¿no? Y los patronos, lockout, cierre de su empresa. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. Primero, tiene que haber un pronunciamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tiene que haber ese agotamiento en la vía administrativa. Tiene que haber. Que la resolución se tome por lo menos por 3/4 partes de los trabajadores en servicio activo. Es eso. Y esos son los aspectos centrales para que realmente se vaya Y eso a una no huelga. es burocrático, Roxana. Claro que es así, pues. Por eso yo te digo, son procedimientos que la ley te ordena a que debes cumplir. Entonces, Esa acta original de la sesión en la que se declara la huelga se remite al Ministerio de Trabajo, en este caso, ¿no? Acompañada, dice, de la nómina de los trabajadores responsables y especificando sus domicilios. Una copia de dicha acta se enviará al inspector de trabajo de la localidad donde se encuentre. O sea, ahí en realidad saca a relucir una cuestión interna que los trabajadores no quieren, ¿no? A ver, imagínate, especificando los nombres y los domicilios, exactamente, siempre que están activos. claro. Y en el caso, digamos, del lockout de los empresarios, ellos también dicen, rompen, pero también mandan una nómina de los que no están de acuerdo en la Exacto. huelga. Así. Y ahí está la nómina. Esa nómina, lógicamente, son de los patronos, ¿no ve? Claro. Había que Pero la cumplir ley con es- todo eso claro. para Pero que una huelga para se que una declare huelga legal. declare, ¿no ve? Entonces, son esas circunstancias porque la clase obrera tiene que cumplirlas. Pero la presión de los trabajadores puede ser mucho más inmediata si hay cohesión, si hay unidad, si hay además el sentimiento o el compromiso de que cualquier momento ellos van a entrar también a una huelga de hambre, otra presión, ¿no? Una movilización, pero inclusive, pues, hay inclusive hasta muchas veces huelgas de hambre masivas, situaciones realmente totalmente alarmantes. Y no creas que esas presiones pueden surtir su gran efecto, porque se puede masificar. Y eso es peligroso para la patronal también y para toda la patronal, ¿no? Eso es lo que más o menos se explica. La realidad es otra, la normativa es otra. Estamos viendo nosotros amparos constitucionales ganados por los trabajadores, amparos que van, digamos, ¿hasta dónde? Hasta al Tribunal Constitucional, ¿no? Donde les ratifican su derecho, en papeles. Pero cuando van con las resoluciones a la empresa, le dicen, ahí están nuestras reincorporación. Hacen caso omiso al empresariado. Ni aún así, ni con papeles. Van a la vía penal para el cumplimiento de esas órdenes constitucionales. Pero es pues todo un mareo de los trabajadores, un desgaste. Por eso mismo. Desgaste, pero total. Así es, así es. Por Ahora- esta inquietud, Roxana, ¿No? el sentido de, parecería algo, digamos, contradictorio de ver qué es lo legal y qué es lo ilegal. Así es. Y penosamente, por este tipo de limitaciones que se pueden ver en la legislación laboral, una huelga generalmente es declarada ilegal porque no se cumple con todos esos pasos Claro. que suenan burocráticos, en fin. Pero yendo así a ejemplos muy concretos, el caso de Vita, Roxana, yo sé que tú has estado siguiendo estrechamente este caso. No precisamente se cumplieron con todos esos pasos que dice la Ley General del Trabajo, sino más bien que la huelga y otras medidas que complementaron la huelga fueron inmediatas. Sí. Y una de las preocupaciones, obviamente, de los trabajadores del sindicato, que era que esa huelga
que en principio por la empresa fue declarada ilegal y por los asesores jurídicos de la empresa lo declararon ilegal. Entonces, aquí la inquietud es cómo, a partir de la experiencia del sindicato de Vita, los trabajadores de Vita, se puede ver el aspecto más, legal de la huelga. Bueno, en realidad son dos aspectos vitales de esto. Los trabajadores de Vita son trabajadores muy unidos, muy consecuentes. Pero también hay otro ejemplo. Los dirigentes de Vita también son gente probada en la lucha. Conocen la normativa legal. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Del dirigente, Del conocer dirigente la normativa. Y también transmitir a los trabajadores. Entonces, hay una coherencia entre dirigencia y masa. Hay esa. Entonces, ¿por qué vence, por más que ha sido declarada ilegal por abogados constitucionalistas que le dicen que es ilegal esa huelga? Por esa unidad de los trabajadores. Ha sido fuerte su presión, meses. Ha tenido que llegar indudablemente, creo, el gerente general o el empresario o el dueño de Vita. Y indudablemente se ha dado cuenta de que ha habido un exceso de parte de la administración. Han tenido que suscribir un convenio. Frente a la legalidad, el convenio es mucho más, ¿no ve? Así es. Han reconocido que han cometido la torpeza. La firma de un convenio, ya está dando legalidad a la huelga. Legalidad a la huelga. Ajá, Eso de es, acuerdo. ¿no? Y muchos otros ejemplos más que, bueno, ahorita no estamos, otro momento vamos a conversar de otras fábricas. Eso es lo que pasa. Obreros con dirigentes sindicales tienen que conocer muy bien sus derechos, ¿no? Ok. Bien, vamos a otra pregunta que también nos ha llegado, y muchísimas gracias a Miros, que nos consulta. El Ministerio de Trabajo demora en dar declaratoria de legalidad a la huelga. En ese sentido, la consulta es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer si no sale a tiempo? Es cierto, pues, que El Ministerio... demora. Lo que la ley dice, digamos, 48 horas, 72 horas, en los hechos no se cumple, ¿no? Porque hay cambios también a nivel, digamos, de ministerios. Vienen nuevos, tienen que conocer otra vuelta y se acumula, pues. Un aspecto que he notado en el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que pasa? En el gobierno de la señora Áñez, el ministerio, la ministra, han expedido resoluciones jerárquicas, como 400 más o menos resoluciones jerárquicas, contrarias a los trabajadores. Totalmente contrarias a los trabajadores. Y lógicamente es esa actitud del ministerio como resolución jerárquica que ha desfavorecido a los trabajadores, a sindicatos, todo eso. Indudablemente hace un argumento para el gobierno para decir: ahí está el gobierno de Áñez, ha hecho eso, y ha hecho eso. Entonces, han tenido que anular muchas resoluciones dictadas en ese gobierno. ¿Y cuánto tiempo pasa, pues, anular tanto? Yo tengo algunas sentencias constitucionales donde eso dice. Se anula porque es nulidad de un gobierno de facto, argumentos así. Entonces, de una u otra forma. Ahora, por más que el ministerio dicte inmediatamente una resolución administrativa, ¿no? Puede dictar rápido, pues. ¿No ve que las máquinas ahora solamente es cambiar los nombres y sus causales y listo, ¿no ve? Así nomás de fácil. Pero no se cumple, por más rápido que sea. Entonces, la situación es esa. Hay que establecer que si un gobierno es pro-patronal o es pro-trabajador. Bueno, en este hemos caso, tenido hasta ahora... es eso, ¿no ve? Son- ¿Los dirigentes son pro-patronales o qué? Bueno, eso es en síntesis, compañero. Muy bien. Justamente la huelga como hecho, como esa acción directa de los trabajadores, que en la práctica sí han logrado que esas huelgas de hecho sean reconocidas legalmente, porque de por medio ha estado fuertemente presente la vulneración de derechos laborales. Y la huelga como derecho, que está en la legislación laboral, está en la Ley General del Trabajo, complicada,
complicada en el sentido de los pasos que tienen que seguirse, en fin, pero que también tienen que ser de conocimiento de ustedes, compañeros y compañeras, sean trabajadores de base o sean dirigentes, pero al mismo tiempo reivindicar la huelga como un método de lucha, como una medida de presión y sobre todo como una forma de manifestar la voluntad de ustedes ante lo que viene ocurriendo en las diferentes empresas, los diferentes lugares de trabajo, donde las condiciones laborales son precarias y los derechos, por tanto, desconocidos. El siguiente programa vamos a abordar otro tema caliente, un tema importante para ustedes, justamente a raíz de los conflictos laborales, justamente a raíz de aquellos argumentos esgrimidos por los empresarios, por ejemplo, para justificar despidos. El hecho de que una empresa está con problemas económicos, en situación de riesgo en cuanto a quiebra, en fin. Y frente a eso, los trabajadores tienen una posición o acciones concretas que asumen. Una de estas es la toma de fábricas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la toma de fábricas? Sus características. Seguramente varios sindicatos, trabajadores que están ya viviendo esta situación, nos pueden comentar en el siguiente programa. El siguiente 1 de diciembre tendremos nuestro cuarto programa de Fortaleciendo nuestro Sindicato a través de la Red Nacional de Noticias Obreras para tratar este tema importante. Toma de fábricas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por compartir este espacio. Realmente es importante estar en contacto con usted. Roxana, muchas gracias por ser parte de este desafío que tiene que ver con tratar temas importantes referidos a derechos laborales y otros que interesan a los trabajadores. Hasta la próxima, Roxana. Gracias, pues. Hasta la próxima y hasta un siguiente programa con ustedes. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.